Bueno, estamos con Laura Kukierman, vamos a hablar un poco de su libro Las chicas malas no transpiran, editada por Hormigas Negras. El libro está cruzado por historias de mujeres. Hay contrapuntos, hay historias que podrían tener algunas cuestiones que se vinculan. ¿Cómo lo pensaste? ¿Pensaste estas mujeres en su totalidad? ¿Fuiste llegando a las historias de a poco? ¿Cómo elaboraste el libro? El libro nace en el marco de un taller, no todos los cuentos que integran ese libro salen de ese taller, pero sí muchos fueron reescritos y llevados a ese taller, eh, y no hubo una intención de escribir un libro solo protagonizado por mujeres, pero cuando salió el proyecto de Hormigas Negras también formaba parte de ese taller, varios de sus fundadores fueron compañeros míos de ese taller. Cuando salió la posibilidad de este libro, yo me di cuenta que había como un corpus que tenía que ver con mujeres protagonistas de cuentos, entonces me pareció que era interesante armarlo por ese camino, digamos, recorrer ese camino. Perfecto. Hay una cuestión que está muy presente en muchas de las historias, que es el vínculo madre-hija. ¿Esto te interesaba desde antes? ¿Se dio por casualidad que juntaste varias historias de madres e hijas? ¿Es No, un tema que te... a mí es un tema que me interesa desde que nací, básicamente. Y desde que soy hija y ahora desde que soy madre. Pero, y se ve que me atraviesa, porque creo particularmente en el vínculo madre-hija nos atraviesa de una manera fundacional, fundamental y que recorre toda nuestra biografía y que, como escribo sobre temas que me interesan, de alguna manera iba a estar presente de manera más directa en algunos casos o de manera menos directa en otros. También es un tema que a mí me gusta leer, entonces era inevitable que ese tema, que me parece que es como la relación de las relaciones, no estuviera en algún relato. Bien. A partir de esto de las mujeres es medio obligado pensar el libro dentro de la literatura femenina o dentro de lo que ahora se organizan las mesas de novedades de las librerías con literatura de mujeres. Más allá de esto, el otro día, por ejemplo, tratando de hacer una buena lista de los 10 mejores libros del año pasado, me choco con que hay muchos de los buenos libros que son de escritoras, eh, y que se da casi de casualidad, no por una elección obligada de tener que elegir escritoras mujeres. Eh, ¿Crees que el libro se inscribe dentro de esa mesa de las librerías o es forzado? No, creo que, bueno, por un lado creo que forzado, y en buena hora que sea forzado, y por otro lado creo que sí que hay, que se inscribe porque hay por un lado, cierto, sí, deber ser ahora o una corrección política, que está perfecto que suceda así. Eh, Creo que sigue siendo obligadamente un tema pensar en una mesa de libros para mujeres cuando nunca se nos ocurriría una mesa de libros para hombres, digamos. Sería un absurdo, pero bueno, forma parte también de un proceso. Supongo que en algún momento lo interesante será que no exista más una mesa para mujeres, pero también es cierto que si uno ve lo que vos decías, el armado de listas, es muy interesante ver la cantidad de voces de mujeres que salen, que son muy interesantes, o la cantidad de premios que se dan, que eso sí que no tiene que ver, me parece, solamente con una marca de época, que deberá tener que ver, obviamente, pero, no, pero sino con que de verdad hay grandes mujeres escribiendo, digamos, y con Bien. mucha mayor difusión, por suerte. El libro se editó en España. ¿Cómo fue el proceso? El libro se editó en España, en Navona, en una editorial que yo quiero mucho, además, a su director, y, y sí, es una experiencia rara, no está casi tocado, digo, salvo algunas palabras muy específicas, pero bueno, nada, hace su camino en España, que es interesante porque nada, es un mundo absolutamente ajeno al mío, pero ¿Y cuál fue la devolución que te hicieron los editores? ¿Qué cuestiones respecto de la cultura editorial de española te devolvieron o diferencias que hayas notado en el momento de editarlo allá y editarlo acá? no, la verdad es que no hubo tantas diferencias, porque me parece que las mujeres de estos cuentos
no son muy localistas. A pesar de, digo, sí, obviamente, tienen como algunos tintes que tienen que ver solamente con Buenos Aires, con Argentina, pero, pero no hicieron observaciones de contenido, ni más bien con algunas cuestiones de estilo. Eh, Bien. pero cuestiones inclusive pavotas, en vez de, no sé, no me acuerdo qué era, de shampoo, que diga champú, de Uber, creo que no era un remis, entonces no entendían qué significaba un remis, y dije, bueno, pongan un Uber, que más o menos iba por ahí, Bien. pero es una linda experiencia. Cuestiones de equivalencias. Exacto, total, total, para que puedan ser entendidas de la misma manera. Contabas antes que habías trabajado estos cuentos en el taller de Juan Font. ¿Por qué el cuento como medida de las cosas, digamos? ¿Por qué un libro de cuentos? A mí es un género que me gusta mucho leer cuentos, me gusta escribir cuentos, digamos. Es un, un género que me parece como siempre un desafío, desde la escritura y desde la lectura, digamos. Hay una economía de recursos que te obliga a hacer, nada, eso, a tener cuidado con lo que se cuenta y con lo que no se cuenta. Me parece como a mí me gustan mucho las novelas, como lectora, ¿no? Digo, me gustan incluso las novelas muy largas, cuanto más largas me gustan más, si están bien escritas, obviamente. Como ese ladrillo. Claro, a mí me encanta leer ladrillos, con lo cual no es un problema de extensión, si se quiere, pero al mismo tiempo me gusta leer mucho cuentos, porque me parece que hay algo ahí en ese mundo eh, tan fascinante y al mismo tiempo pequeño, que permite grandes historias, digamos, si está bien escrito, obviamente. ¿Y cómo fue el trabajo dentro del taller? Digamos, qué dinámica, eran cuentos que vos traías desde hace tiempo y los llevaste y los fuiste trabajando. Algunos, Los- sí, algunos fueron los menos, fueron cuentos que yo trabajé sola, y bueno, todos los traje sola, pero digo, fuera del taller, y otros nacieron en el taller, otros se fueron mutando dentro del taller, sí, sí, en su mayor, igual todos pasaron por el taller, digamos, de algún momento. ¿Y qué marca crees que tienen? ¿Qué marca form tienen tus cuentos, digamos? Bueno, Juan sobre todo es un gran escritor, pero además para mí es como el mejor editor en Argentina, digamos, y es una persona que edita, yo vi pocas personas que editen tan bien, eh, y, y hay algo de la marca de la reescritura sobre todo. A mí yo aprendí sobre todo con él a que me guste mucho reescribir incluso, o sea, corregir más que escribir, que hay algo de la cosa lúdica que se produce y de menos sufrimiento que se produce en el momento de la corrección y de la reescritura. Y eso solo me parece que fue gracias a tener a alguien como Juan que te hace comprender ese proceso. Eh, eso. Interesante porque mucha gente vive el momento de la reescritura como si fuese traumático, ¿no? El tema de tener que corregir, de tener que reelaborar, de volver para atrás, no sé, hacer bollo una idea, eh, porque implica también cuestiones de narcisismo, Sí, pero a de mí lo que el taller a mí me permitió es eso, es olvidarte de eso, digamos, es como saber que, al contrario, que en la reescritura suceden otras cosas, que vos no la estabas viendo y que de repente aparecen. Y bien. entonces también me parece que eso te tranquiliza para la escritura. Digamos, como que no es, la primera escritura no es la instancia fundamental. Lori Moore tiene una frase en la que dice que el cuento es como una suerte de affair y la novela es un matrimonio, y después en otro paralelismo parecido el cuento sería una foto mientras la novela es una película. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Tenés alguna diferencia? También se lo escuché bastante similar lo de la foto y la película a Nettel. Claro, yo primero soy fan de Lori Moore, pero en este caso soy el anti-fan de esa frase, porque nada, me parece que representa algo del cuento que es todo lo contrario, o sea, sintetiza claramente lo que yo no creo que es un cuento. Un cuento no es algo estático, no es una fotografía. eh, por otro lado, lo del amante me suena como raro, o sea, qué sé yo,
no sé, no me termina de convencer la frase, sobre todo por lo estático. Lo del amante ya entramos como una ecuación moral que no la entiendo, digamos, porque, Claro, dice ella igual, ¿eh? bueno, como un asunto, ¿no? Claro, no, no, de verdad. Sería como un asunto y la cosa sería, la novela sería como la completitud, ¿no? O algo así. Qué sé yo, no sé, a mí no me parece que una novela, es otro proyecto. Es otro. Igual lo pensaba tanto Lori como Netel, las dos escriben cuentos, las dos escriben novela, por lo cual no sé si está marcada como desde el prejuicio, No, sino, porque sobre todo en el caso de Lori Moore, sí, porque, o sea, lo escuché en persona defendiendo el cuento, no, digo, negando esta idea de cuando le preguntaban a ella, bueno, ¿y ahora cuándo vas a escribir tu novela? Y ella diciendo, yo estoy escribiendo un cuento feliz, digo, no tengo por qué salir de ahí. Con lo cual es raro, sí, por ahí estamos cargándole la frase cosas que ella no quiso decir claramente. Pero se suele decir eso, ¿no? Que es como si fuese, como, no sé, sí, ese paralelismo raro. como lectora de cuentos, ¿cuáles fueron los últimos cuentistas que descubriste? ¿Qué te está gustando leer? Bueno, descubrir no. Lo que pasa, este año, Bueno, ¿a qué escritor llegaste? ¿No? no, este año lo que me dediqué, y que la pandemia ayudó bastante, es a leer y a releer a Natalia Ginsburg. O sea, releer algunas cosas que ya había leído de ella y que no me acordaba nada, y volver a leer a ella, que me parece muy interesante. No es una cuentista específicamente, pero bueno, tiene algo del relato que a mí me interesa también, ¿no? Un relato ficcional, pero no tanto en algunos casos, en otros casos completamente ficcional. Eh, Después leí a Vivian Gornick los últimos libros de ella, que me encantan. Seguí leyendo a Lucia Berlin, esto de mujeres, pero no solo leí, o sea, no solo leo a mujeres, digamos. No, tiene que ver con que los últimos libros editados hay muchos de Claro, buenas mujeres. o los que más ruido han hecho fueron de mujeres, pero no, leo mucho más hombres por una cuestión, sí, de mercado, si se quiere. Trajiste el tema del encierro y el confinamiento y la literatura. ¿Te ayuda a escribir? ¿Te ayuda a leer? A leer ¿Te lo me cuesta más, dificulta? sí. A leer me cuesta más porque me cuesta la concentración más en el aislamiento. A escribir sí me ayudó, la verdad es que yo pensé que no iba a suceder, pero dentro de estos meses, por lo menos, la escritura fue un lugar que pude conservar como con cierta atención, más allá de estar como metida en el tema pandemia, etcétera. Leer me costó bastante más, sí, me costó bastante más. ¿Y crees que el tema del confinamiento va a ser motivo de ficción en el futuro? ¿O pensás que cuando esto pase no nos va a interesar más Lo que leer? pasa es que, claro, que, o sea, vamos a ir leyendo de lo que vivimos, es como, primero, va a haber tanto texto sobre la pospandemia que yo creo que no va a haber tiempo de leerlo. Yo creo que las cosas más interesantes además llevan un proceso de elaboración y que nosotros somos como muy testigos de lo que está pasando. Eh, y a mí la verdad que no sé, leer una novela sobre el aislamiento me parece un torro, pero también, qué sé yo, seguramente habrá algo interesante, a alguien se le ocurrirá una idea nueva en relación a eso. No sé, se me ocurre en la ficción, no solo en la escritura, sino en películas, series, y eso estaremos llenos en algún momento de la temática, me parece. Bien. ¿En qué estás trabajando? Eh, Estoy trabajando en otra serie de cuentos, todavía no está muy definido, no son chicas las protagonistas, eh, tampoco son, digo, hay como más, sí, son chicas, y son chicos, son chicos, pero no hay todavía no hay un tema central, digamos, de todos. Estoy viendo ahí qué pasa. Son como borradores, son cuentos ya algunos terminados, pero siguen cumpliendo como un rol borrador todavía. Recién cuando te referías a la cuestión del encierro y la ficción, tocaste un tema que es medio obligado, que es el del giro autobiográfico que circula entre los escritores y los lectores desde hace mucho tiempo. Ya medio está instalado, es raro que alguien escriba directamente ficción, sino que en general todas las historias giran alrededor de algún recurso autobiográfico.
o no, pero siempre está la pregunta al escritor de si esa es realmente su vida, su historia. ¿Qué te interesa del giro autobiográfico? Me refiero a libros o autores, y qué no te interesa de ese recurso. Bueno, no sé, a mí es un recurso que me interesa, me gusta mucho leer eso, me parece súper interesante cuando está cargado de otra cosa, digamos. Tendrá que ver, nuevamente es cómo construye ese relato quien lo hace, que en definitiva no te importa bien si es ficción o no, pero pienso en Carrere, por ejemplo, que me parece que maneja muy bien esa cosa que hace entre su vida y la ficción. Pienso en Lucía Berlin, en Natalia Ginsburg. eh, Me parece que es como trillado el lugar de ficción y biografía, digamos, literatura del yo en otros casos, qué sé yo, lo han llamado de diferentes modos, porque en definitiva hay como un relato de nuestras propias vidas en cada una de las cosas que escribimos, a veces de manera muy, muy cruda, a veces de manera muy cercana a lo biográfico, en el sentido más formal, y otras que no, que simplemente es, qué sé yo, en los cuentos de las chicas malas hay cosas que me gusta que el lector supone que son absolutamente biográficas y no tienen nada que ver con la biografía, y otras que prejuiciosamente suponen que tienen que ver conmigo, no, o sea, no han tenido Se nada que divirtió, ver conmigo. se divirtió en la devolución. Me divirtió eso porque el cruce no fue muy pocas veces la que se pegaron cosas, digamos, salvo la gente que sabía los datos, digamos, biográficos reales. Pero bueno, eso es lo que debe suceder en la mayoría de los casos también, digamos. Y me parece que en toda la construcción de la literatura del yo y todo lo que hay alrededor de eso debe pasar exactamente lo mismo. Y respecto a esto de que muchas veces tus historias autográficas no pegaban con estas, ¿qué cuestiones te gusta robar de la vida de los otros? ¿En qué estás cuando estás afuera pegándole el ojo? ¿En qué historias chingui chingui le pegás? Eh, sí, a mí me gusta mucho escuchar además las conversaciones ajenas, ¿no? Sobre todo en los vínculos, ahí me parece que es digo, lo anecdotario no me interesa tanto, pero sino cuando siento que ahí detrás de la anécdota hay algo más, hay algo que tiene que ver con vínculos, sobre todo los familiares, por ejemplo. A mí me parece que el mundo familiar es una pesadilla donde está lleno de los protagonistas más espantosos y los más maravillosos del mundo, pero que está lo peor de la especie humana. Entonces, bueno, ahí es interesante ver qué pasa. La familia como el zoológico. Exactamente. Perfecto. Respecto a los escritores jóvenes, ¿hay alguna cuestión que te interese? Digamos, los nombres nuevos, a veces se dice jóvenes, no tienen mucho que ver con el calendario, pero de las cosas que se hayan editado recientemente, ¿qué te interesa? Me interesan, me parece que Argentina particularmente está como atravesando un momento muy interesante con eso, con escritores jóvenes, escritoras jóvenes. Eh, Hay toda una generación premiada inclusive que es muy interesante, Samantha Yeh, pienso, no sé, no son súper jóvenes algunos, no, No, por eso, más pero bien jóvenes dentro de la industria editorial, ¿no? No. como un corte con la generación anterior, que es muy interesante. Valeria Luiselli, me parece, bueno, que no es argentina, pero fue una de las últimas autoras que me conmovieron mucho. No me acuerdo el último libro de ella. ¿Vos te acuerdas cómo se llamaba? Desierto sonoro. Desierto Sonoro. Desierto. Bueno, me parece como una maravilla, como una voz súper interesante, un registro súper interesante. Bueno, y es una chica súper joven además también. Eso es bastante impresionante de ese libro. Tenés, tenés bastante experiencia y recorrido dentro del mundo editorial, tenés conocimiento del tema. ¿Qué crees que el mundo editorial está mirando ahora? ¿Qué se deja de ver? En la Argentina especialmente las editoriales independientes tienen mucho espacio, entonces probablemente dentro del circuito más de editoriales independientes se lleguen a editar otras cosas, pero ¿cuál es tu evaluación, digamos, de lo que se edita hoy en día? A mí me parece que sí, que las editoriales independientes no siempre sucedió, pero que están en los últimos años viviendo un gran momento.
que de ahí está surgiendo un material hermoso, y no solo hermoso en tanto contenido, sino en lo estético, digo. Las editoriales independientes se permiten jugar con sus tapas, diseñarlas, salir de lo industrial, eh, Ujú. y además y se permiten un contenido muy interesante, no sé. Hay editoriales, a mí me encanta Editorial Sigilo, me encanta Chai, y hay miles que me encantan, y me parece que tienen un material hermoso, que las grandes editoriales no lo van a tener, y que además eh, a- permiten una reedición, porque como obviamente editan poco ejemplares, eso también ayuda a una mayor difusión después también, porque hay otras segunda tiradas, y hay otro trabajo con los autores, no sé, hay un circuito ahí muy interesante y muy profesional. Perteneces a un colectivo de escritores que se reunió en el último tiempo para la creación de un instituto del libro, hay varias movidas. Contanos un poco cómo trabajan. Bueno, así como yo pertenezco a ese colectivo, pero no pertenezco tan activamente, digamos, a ese colectivo, o tanto como me gustaría, no por estas cuestiones de tiempo y demás, pero es un colectivo que es muy interesante porque está reclamando algo que me parece que es fundamental, que es, así como existe un Instituto Nacional del Teatro, existe un Instituto Nacional del Libro, y que englobe ciertas cuestiones que tienen que ver con la industria del libro específicamente y con la de los autores específicamente, que no están englobadas de forma ordenada para defender derechos de autor, para defender, bueno, millones de temas. Entonces, lo que hace este colectivo es, entre muchas otras cosas, reclamar que esta figura del Instituto del Libro, que ahora si sale todo bien, no perdería rango legislativo, pueda ser debatida en el Congreso, digamos, porque hay varios proyectos. Este es un proyecto que inició Filmus, pero que hay otros proyectos dando vueltas sobre lo mismo, y que, nada, permitan la creación del instituto. Digo, hay De mucho todas todavía que hay que hacer en materia de derechos de autor y demás, entonces esa sería una instancia interesante, por lo menos para entrar en debate con eso. No, también pensaba que no recuerdo antecedente, creo que es la primera vez en que un grupo tan grande de escritores se junta para hacer una petición de este nivel a la industria cultural, ¿no? Yo creo que Eh, sí, tampoco. Seguramente hay movidas, pero así tan claro. Ujú, sí, sí. Y además es un grupo que está bueno, pues heterogéneo en cuanto a edad, género, etcétera. Hay traductores, hay de todo, hay autores, hay de todo. Sí. Perfecto. Bueno, creo que hemos recorrido los temas que habíamos acordado hablar. Bueno, espero que les resulte interesante en esta pandemia. Y bueno, vamos a mostrar la tapa del libro de vuelta, para que lo consigan y lo lean. Es de Hormigas Negras, la tapa la hizo Valeria Seoane. Es divina la tapa. En la tapa española elegiste una foto. ¿Te la propusieron ellos? Sí, no, ellos, sí, porque los españoles editan más hacen más tapas que tengan que ver con fotografía. Nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, y la verdad que ellos les funcionan. Pero esa es como la tapa de Hormigas Negras, es como una tapa así como muy afectuosa, y que Hermoso. yo quiero mucho. Bueno, te mando un beso, gracias, Otro para ti. saludos a todos.